However, let me say this also. Pero permítanme decirles esto también. If you study church history Si estudiaran la historia de la iglesia and read the Bible, y leyeran la Biblia, it has always been a small minority of God's people siempre ha habido una pequeña minoría del pueblo de Dios that would extend the kingdom farther. que extienda el reino más allá. Most people are concerned about the warm and happy and pleasant experiences of their own local church. La mayoría de la gente estaría más preocupada por el calor y todas las experiencias internas dentro de su propia iglesia. Sí, sí. And they're wonderful, wonderful experiences. Y son experiencias maravillosas. Well, the next step is a local church. Those that catch the vision need education. El próximo paso, el siguiente paso es que aquellos que han captado la visión necesitan educación. One of the best tools that God has used in education Una de las mejores herramientas que Dios ha usado en la educación has been the course that was created by Dr. Winter called Perspectives on the World Christian Movement. ha sido el curso creado por el Dr. Winter que se llama Perspectivas del mundo. It's not a, it's nothing unusual. No es nada fuera de lo común. It just talks about 4 components of missions that you need to understand. Four parts. Componentes. Sí. Solo habla acerca de 4 componentes de las misiones que cada uno necesita entender. When you preach in a church, if you're a good mission speaker, Si ustedes son unos buenos predicadores de misiones, people are going to get excited about missions. cuando vayan a las iglesias, la gente se va a entusiasmar con las misiones. But that can't last unless there is a foundation of teaching. Pero eso no va a durar a no ser que haya un fundamento educacional en misiones. And generally the pastor Y generalmente el pastor will not do too much teaching on missions. no va a enseñar mucho acerca de misiones. Not because he doesn't love missions even. No es porque no ame las misiones, It's because he wasn't trained. es porque él no fue entrenado. So unless a person understands Así es que a menos que una persona entienda what the Bible says about missions, qué es lo que la Biblia dice acerca de misiones, and that God spoke to Abraham y que Dios le habló a Abraham that Abraham's descendants, para que sus descendientes, which are the church, which is the people of God's people, we are all Abraham's descendants, ¿verdad? quien es la iglesia de Dios, los descendientes por la fe de Abraham, los miembros de la iglesia, nosotros, That the assignment given, the basic assignment given que la tarea fundamental que les fue dada to Abraham and his descendants a Abraham y a sus descendientes has always been the same and has not been forgotten by God. siempre ha sido la misma y a Dios no se le ha olvidado cuál es. Is to bring the salvation, the love of God to all peoples. Es traer la salvación y el amor de Dios a todas las etnias. And that the Bible deliberately focuses on this. Y que la Biblia deliberadamente se enfoca en esto. In book after book after book after book. In En- Isaiah and Jeremiah and the Psalms and Chronicles, every book. En libro tras libro enfoca en esto, en Oseas, en Salmos, en Crónicas.
once a Christian understands this, his life is changed. Una vez que un cristiano entiende esto, entonces su vida entera es cambiada. So, this is the single most important subject. Así que este es el asunto más importante de todos. That, as I said, there isn't a biblical base to missions, Como dije, no hay una base bíblica para las misiones, but missions is the basis of the Bible. no, sino que la Biblia, sino que las... Ya me se me olvidó. Las misiones son la base de la Las Biblia. misiones son la base de la Biblia. It's the backbone of the Bible. Es la columna vertebral de la Biblia. It's the one purpose that goes all the way through. Es el propósito sobresaliente So, de toda la Biblia. now, another thing that's important to understand is the history. Otra cosa que es importante comprender es la historia. Their own history. How did they become Christians? Su propia historia. ¿Cómo es que ellos se volvieron cristianos? Most people don't know. La mayoría de la gente no sabe. The Americans that came from Germany or Ireland or France didn't know that their ancestors were savages. Los americanos que vinieron de Irlanda o de Alemania no sabían que sus ancestros eran unos salvajes. And it was only through missionaries going and bringing the gospel Y fue solamente porque misioneros trajeron el evangelio that they stopped eating each other. de que pararon de comerse unos a otros. But they have totally forgotten that. Pero ya se les había olvidado, totalmente. But it's important for them to know how the gospel got from Jerusalem to Europe, to America, to South America, to Asia, and where we are now. Pero es importante que ellos vean que el evangelio fue de Jerusalén a Europa y después de Europa a América y a todo el mundo. Then they have a foundation of understanding about where we have to go. Entonces tienen unos cimientos entendiendo hacia dónde vamos. Then they need to understand something of the cultural dimensions of missions. También tienen que entender acerca de las dimensiones culturales de las misiones. How God divided up the world deliberately at the Tower of Babel into different languages. Como Dios deliberadamente dividió a la humanidad con sus diferentes lenguas And different cultures. y diferentes culturas. And we're not trying to go to Morocco Y no estamos tratando de ir a Marruecos and make the Berbers Christians like they are in Mexico. y hacer de los bereberes cristianos como los que hay en México. Their churches will be different than the churches in Mexico. Sus iglesias van a ser diferentes a las iglesias en México. And that's okay. Y eso está bien. The big problem sometimes is missionaries try to go plant American churches El problema mayor es que a veces los misioneros van y tratan de plantar iglesias americanas in Pakistan. en Pakistán. But in fact, the churches in Pakistan that exist Pero de hecho las iglesias que existen en Pakistán among Hindu converts entre convertidos hindúes are very Western, son muy occidentales and they are offensive to the Muslims who don't know Christ. y ellos ofenden a los musulmanes que no conocen a Cristo. Not because of the doctrine, No por la doctrina, but the cultural way of worshiping. pero por la manera cultural de adorar. Okay, so it's important for a Christian to understand culture, Así de que es importante para un cristiano entender la cultura, cross-cultural communication, comunicación transcultural, sometimes the difficulty of language learning and communication, algunas veces la dificultad de aprender otro idioma y la comunicación, the difficulties of learning
different ways of seeing the world, las dificultades en aprender diversas formas de entender el mundo, so they can understand what the missionary is going through. para que puedan entender qué es lo que está pasando con el misionero cuando va a su campo And pray effectively for the missionary. y orar por él de una manera efectiva. In the final aspect of the perspectives course, or what a person needs to know, are the strategies missionaries use. La última cosa que se enseña en el curso de perspectivas son acerca de las estrategias del misionero. And there are many strategies on how to get into a country and plant the church. Y hay muchas estrategias de cómo se puede ir y plantar una iglesia, And we can't talk about those. pero no podemos ahora hablar acerca de eso. Okay, so in order to participate in missions Así es de que para participar en misiones, intelligently, consistently, inteligentemente, consistentemente and substantially, y sustancialmente, with your time and your money, con tu tiempo y con tu dinero, you have to have a good foundation, tienes que tener unos buenos cimientos or you can't persevere. o no vas a perseverar. Now, again, not everyone will do the work to understand and participate in missions. Otra vez, no todo el mundo va a tomarse el trabajo para participar en misiones. But that's too bad, Eso es muy triste, because they need to understand what's on God's heart and God's mind. porque ellos necesitan entender qué es lo que hay en el corazón de Dios, en la mente de Dios. One of the most difficult things for me to do is go to my evangelical relatives' home on Thanksgiving and Christmas. Una de las cosas más difíciles para mí es al estar en casa ir con mis parientes evangélicos durante la fiesta de dar gracias, muy americana, durante el tiempo de Navidad, They're watching a basketball game or football game on television. porque van a estar viendo el juego de fútbol o de básquetbol en la televisión. They know all the players' names. Ellos conocen todos los nombres de los They jugadores. know all the coaches' names. Ellos conocen todos los nombres de los coaches. They know, I don't know if you can say this, which draft pick each player was, and how many yards per game the player made. Ellos conocen cada detalle de los jugadores, cuántas yardas han avanzado y cuántos pases han dado, How much they get paid, cuánto reciben de paga and when they got AIDS. y cuándo se contagiaron de SIDA. Y la misma con las películas. I mean, the same with, Go ahead. the same with films. You know, they know the director and Ellos conocen el the director, actors and los todo. actores. Sí. Pero, if you ask them about missions, Si les preguntan de misiones, can they name one missionary? si pueden dar el nombre de un misionero, Can they name one mission agency? pueden dar el nombre de una agencia misionera, Do they know any scriptures? Do they know what the Bible says about missions? si saben qué es lo que la Biblia dice de misiones, They know everything about the world. saben todo acerca del mundo, They love the world. aman el mundo. You have to say that. They know everything about the world. Ustedes tienen que decirse los que saben todo del mundo. I don't know about your relatives, but mine, if I were to ask them what is on sale at this department store and that department store, Yo no sé acerca de sus parientes, pero si les preguntan qué es lo que está en oferta en tal tienda, they could tell you. ellos les pueden decir. They know everything about the world, Ellos saben todo acerca del mundo, but they're not like a 12-year-old boy named Jesus pero no son como ese pequeño niño de 12 años de edad llamado Jesús, who, when his mother and father were looking for him, he said, "Didn't you know I must be about my Father's business?"
que cuando su padre y su madre lo buscaron, él les respondió que no saben que me conviene estar en los negocios de mi padre. So when we're talking about missions, we're talking about the business of our Father. Así es que cuando estamos hablando de misiones, estamos hablando de los negocios de nuestro padre. And the church doesn't know anything about it. Y la iglesia no sabe nada acerca de eso. Qué triste. Amén. So when we teach about missions, at least we're teaching so that when people get to heaven, they'll have something to talk about. Así de que cuando estamos enseñando de las misiones, cuando menos les estamos dando a la gente algo para que cuando se vayan al cielo puedan hablar de eso. I sinned this Christmas with my relatives. ¿Y usted? Sinned. Pequé con mis parientes en esta Navidad. I was listening to my two brothers-in-law talk about football. Estaba oyendo hablar a mis dos cuñados acerca del fútbol americano. And both of them are evangelicals. Los dos son evangélicos. I was going to say, if Christ came back right now, Yo les iba a decir, si Cristo regresara justo ahora and you went to heaven, y ustedes se fueran al cielo, would you know what to talk about? ustedes no sabrían de qué hablar. No one would be talking about this game. Nadie estaría hablando allí acerca de este They don't know pueblo. anything about the game. Ellos no saben nada acerca de este pueblo. And they don't care. No les importa. I mean, for grown men, these are grown men are running around the field with a skin of a pig. Pueden pensar en hombres maduros que están corriendo por un campo con una piel de cochino. Is this something to study about? Eso es algo que debemos estudiar. So we don't need to apologize for teaching about missions. No necesitamos pedir perdón por estudiar acerca de misiones. Okay. Now, hay muchas maneras de enseñar estas. What am I doing? Yo quiero decirles que yo estoy traduciendo porque él me pidió que tradujera. There are many ways to teach this material. Hay muchas maneras de enseñar este material. The perspectives course in the United States, we would teach as a college level course. El curso de perspectivas lo enseñamos en los Estados Unidos como un nivel de universidad. 25,000 people have taken it, 25,000 personas lo han tomado, mostly students. la mayor parte de ellos estudiantes. The wonderful thing is, La cosa maravillosa es, 60% of those el 60% de ellos have either gone out to the field han ido ya a un campo misionero or are training. o están entrenando. So it's a powerful course. Así que es un curso poderoso. But the average person in a church will not spend 150 hours to study. Pero la mayor parte de la gente en la iglesia no va a pasar 150 horas estudiando. So we created a Sunday school curriculum Así es de que creamos un currículo para escuela dominical with 13 25-minute videos. con 13 videos que duran 25 minutos. Because in America, most evangelicals, adults, go to Sunday school. Porque la mayoría de los cristianos evangélicos en los Estados Unidos van a la escuela dominical. Is it the same in Mexico? ¿Es lo mismo aquí en México? They still have Sunday schools. Hay escuelas dominicales aquí. The newer churches como Vineyard y Calvary Chapel y Obras Nuevas, Todas las nuevas iglesias que se están formando, como they don't have Sunday school usually. ellos normalmente no tienen escuela dominical, But the older denominations Pero usually do. las denominaciones más antiguas normalmente tienen. In Mexico también. So, one way to do it is to create a Sunday school course.
Así es de que una de las maneras de lograrlo es tener un curso de escuela dominical. Now, we are just finishing the new version of this course. Nosotros estamos por terminar la nueva versión de este curso. Se llama Visión para las Naciones. And in the older version, 350 churches used it. La versión más antigua la usaron 350 iglesias And it was very effective. y fue muy efectiva. Now, with the help of Moisés and other leaders in COMIBAM, we would like to see, when we're finished, the course, the video course done in Spanish. Vamos a ver con la ayuda de varios de ustedes este curso en español. And Moisés is going to do that, and you can contact him. Moisés lo va a hacer y ustedes pueden contactarlo a él. Yo estoy traduciendo, no firmando. Now, I saw a good brochure back there from, what, Agape Force? Yo vi un buen folleto, parece que es de Agape, Fuerza Agape. Es para, es de usted. Sí. Now, is this for lay people or mostly missionaries in training? ¿Esto es para laicos o para gente siendo entrenada para misiones? Jóvenes, laicos, Bueno. varones, Well, now, jóvenes laicos. how many hours is this? It'll be 3 months with 1 month of practical training. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Dice 3 meses con un mes de práctica. Okay, but again, most adults could not do this. La They mayoría de could los not take adultos, 3 months no. off. la mayoría de los adultos no pueden entrar a esto. Yeah, they have jobs and so forth. It'll be young adults, young people. Right, right. Now, Carrie, you don't offer anything for lay people here, do you, to understand missions? We're looking at other models, but right now it's through your course. Yeah, yeah. Está preguntando qué cursos se ofrecen para laicos. Well, we need courses that the average working person in the church can take without too much interruption in his schedule. Necesitamos cursos que ofrecer a la mayoría de la gente de las iglesias sin que tengan que interrumpir sus actividades. Hay un curso que se llama Misión Mundo de Jonathan Lewis. Ustedes tal vez conozcan 3 libros en serie, Sí, el sí. volumen 1, 2 y 3. Hay ya 3 videocassettes que están apoyando esos 3 libros. Están disponibles por medio de Unilit. Yo los busqué en México y parece que todavía no llegan. Están en español. I haven't seen these, but I think they're pretty good. Right? Ya. The course we made is even easier because all they have to do is go to Sunday school. El curso que nosotros hicimos es un poco más fácil porque todo lo que tienen que hacer es ir a la escuela dominical. And in some senses, that's almost a catch the vision tool. Y en cierta manera eso es captar la visión. These areas overlap, catching the vision, growing in the vision or becoming educated in the vision, and then participating. Estas áreas se traslapan, captar la visión, crecer en la visión y empezar a actuar. Now, tenemos una, do we have a prayer guide here? Tenemos una guía de oración por aquí. Alguien vio una amarilla. Bueno. Now, this tool Esta herramienta is a way to both grow in the vision es una manera tanto de crecer en la visión and to participate. y participar. Now, in the participation, obviously what we need are 2 very main things without apology. En la participación realmente hay 2 cosas más importantes sin tener que pedirles perdón. The most important is prayer.
más importante es oración. Money is nice. El dinero está bien, No tengo mucho, no tengo mucho, but I don't need much either. pero no necesito mucho de cualquier manera. But when people don't pray for me, Pero cuando la gente no ora por mí, I get killed. me matan. Missionaries are doing the most dangerous thing that can be done. They're extending the kingdom of God into the forces of darkness. Los misioneros están desarrollando el trabajo más peligroso que alguien puede hacer. Están extendiendo el reino en contra de las fuerzas de las tinieblas. In that case, they're fools, Y en ese caso son tontos, but fools for Christ. pero tontos por Cristo. It's a very dangerous job. Es un trabajo muy peligroso. One of the sad examples on my heart is the Sherpa people. Uno de los ejemplos tristes en mi vida son la gente Sherpa in Nepal. Wycliffe has sent 5 couples to the Sherpas. El Instituto Lingüístico de Verano ha enviado 5 parejas. This is a part of the world where there is strong demonic control. Esa es una parte del mundo donde hay un control demoníaco fuerte. In the first 4 couples that went, Las primeras 4 parejas que fueron, someone in their immediate family died. alguien en su familia inmediata murió. Son, daughter, husband, wife, somebody died. Una hija, un hijo, un esposo, una esposa, alguien murió And they went home. y se regresaron a casa. Now there is a 5th Wycliffe couple there. Ahora ahí está la quinta pareja del Instituto Lingüístico de Verano And they too have had sickness. y también ellos se han enfermado. Our family supported a church planting couple there. Nuestra familia estaba apoyando económicamente a una pareja que fue a plantar iglesias. They were constantly sick, Constantemente estaban enfermos and now they have left. y ahora ya se fueron. I feel somewhat personally, I didn't pray enough. Yo siento ahora que personalmente no oré suficiente. You know, I meant to pray more, Quise orar and next month I was going to pray more, y el próximo mes iba a orar más, but now they're gone, pero ahora ya se fueron and they're not going to go back, y ya no van a regresar. and I don't have anyone to pray for, Y ya no tengo nadie por quien orar, except the Wycliffe couple, excepto esa pareja del ILB. and I feel bad. Me siento mal. So the issue of prayer is fundamental and most important. Jesus said, no one can go into a strong man's house and take his goods unless the strong man is tied up. Jesus said it can't be done. El asunto fundamental es la oración. Jesús dijo que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. And it's the most difficult thing to mobilize. Es lo más difícil de movilizar. In the United States, the average Christian prays 3 minutes a day. En Estados Unidos, el cristiano promedio ora 3 minutos al día. And it's only because we eat 3 times a day. Y solo es porque comemos 3 veces al día. If we ate 2 times a day, it would be 2 minutes. Si comiéramos 2 veces al día, el promedio serían 2 minutos. So, trying to develop ways that regular prayer can happen for missionaries is of most importance. Así es de que tratar de desarrollar maneras en que se puede desarrollar la oración, eso es muy importante, tiene mayor importancia.